Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Saray Morrondo y como responsable de eventos del capítulo de PMI Andalucía quiero daros a todos la bienvenida al primer evento del año 2019. Nada, agradeceros una vez más a todos vuestra asistencia y toda la confianza depositada en el capítulo, donde esperamos que la ponencia de hoy sea de vuestro pleno interés. Bueno, para el evento de hoy hemos batido un récord de inscripciones con un total de 147 personas inscritas, aunque veo que por ahora solo se han conectado 40 y tantos, 47. Sí, a ver que vea el dato. De los que estamos ahora mismo, 50 aparece. Y espero que siga subiendo, puesto que la ponencia de hoy tiene mucho, nos va a aportar muchísimo. Entonces, bueno, como sabéis, estamos siempre intentando innovar desde el capítulo y este mes, pues, no va a ser diferente. Tenemos una novedad este mes, que es que, bueno, los dos eventos que se van a celebrar, en ambos va a haber dos ponentes. Eso es una de las novedades. Hemos realizado una prueba y a través de Webex y esperamos, que la tecnología no nos falle y el cambio de un presentador a otro, pues no haya ningún tipo de problema. Hoy es un día, aparte de que es el primer evento del año, un año en el que tenemos gran parte de la programación de los próximos de los meses ya cerrada, en el cual se ha trabajado muy duro durante las últimas semanas. Me hace especial ilusión, especial felicidad presentar a uno de los dos ponentes, que es cuyo nombre es Alfredo Armijos, dado que no es solo un ponente, sino también él es voluntario dentro del grupo de eventos y, de manera pública quiero aprovechar para felicitarte y darte las gracias por tu apoyo, entusiasmo y siempre colaboración, ¿no? Dentro de la presentación de Alfredo, pues decir que aparte es que es todo un experto, está certificado PMP, PMI, RMP, PBA, CP, tiene un máster en ciencias y trabaja actualmente como consultor e instructor de Palisade Corporation. Acompañándole desde Argentina se encuentra, no he tenido el placer de conocerte personalmente, pero seguro que encontramos alguna ocasión en el futuro. Él desde Argentina se llama José Emiliano García, él es ingeniero de sistemas por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, es gestor de proyectos de desarrollo de software, consultoría de tecnología y análisis de datos, implementación de procesos de calidad y metodologías de desarrollo. Como veis, otra de las novedades de este año es que seguimos intentando acercar distancias. En este caso, pues nuestros dos ponentes no son de aquí de España. Y bueno, bienvenidas a todas aquellas personas también que estáis en el otro lado del charco. El título de la ponencia de hoy es la simulación matemática para el éxito de los proyectos y tiene como objetivo pues que conozcamos todos nosotros un poquito más sobre herramientas y técnicas derivadas de la investigación operativa que nos permiten a los project managers garantizar la factibilidad técnico-económica en la formulación, evaluación y dirección exitosa de proyectos públicos y privados. No me quiero dilatar mucho más porque en las introducciones al final están planificadas dentro del timing y quiero ser totalmente lean. Por lo tanto, únicamente deciros cualquier duda que os vaya surgiendo a lo largo de la ponencia, como siempre, no dudéis en lanzarla a través de la sección de Question and Answers. Estas serán respondidas bien por Alfredo, bien por José al final de la sesión. Y sin más dilación, damos comienzo al gran evento de hoy. Nuestro primer evento del año, simulación matemática para el éxito de los proyectos. Muy buenas tardes, José, Alfredo, ¿cómo estáis? ¿Cómo te va, Saray? Un placer. Alfredo, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Sí, nos escuchamos perfectamente. Acá va a haber una lucha de tonadas entre los argentinos, cordobeses. Se te escucha en cambio a ti un poquito lejano, no sé si a la final No sé, Saray, ¿vos me confirmas si me escuchas bien? Yo a ambos os escucho correctamente, a ambos. ¿Y se ve perfecto, bien entonces, iniciemos. Se ve en la presentación, sí que es cierto que se ve la pantalla, pero se ve también la diapositiva siguiente. Entonces no sé si podéis ahí ver para que... eso, sí. Exacto.
para que se vea toda la pantalla y así todos los oyentes puedan visualizar la pantalla de manera completa. Aquí está. Perfecto, José. Ahí se ve. Adelante, tu índice, no hay inconveniente. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Es un desafío, digamos, vamos a innovar un par de cosas. Primero vamos a estar con Alfredo haciendo esta presentación, 2 personas, y después vamos a tratar de introducir mucha información en 1 hora. Vamos a tratar en 1 hora. Vamos a tratar problemas para la toma de decisiones. En este caso vamos a aplicar la simulación matemática en lo que es la evaluación y la planificación de proyectos. También vamos a tener la suerte de que Alfredo nos muestre una técnica un poco más avanzada, que es la optimización de proyectos, de cartera de proyectos, y también herramientas de simulación ya en más dimensiones que solamente el cronograma, que es muy interesante lo que nos va a mostrar Alfredo, ¿sí? Para cerrar, me parece que lo más importante, creo que tener un cierre con sus preguntas sería lo ideal, un escenario perfecto, donde ustedes no, nos brinden su experiencia y nosotros tratemos de resolver algún problema, ¿sí? Para eso vamos a tratar de ser lo más expeditivos posibles con Alfredo. Yo voy a tratar de que la demostración y la introducción a la simulación para el cronograma sea lo más rápido, y supongo que Alfredo va a hacer lo mismo, ¿sí? En general ya nos presento Saray. Yo soy consultor para Palisade y también consultor independiente. El año pasado casualmente también trabajé con el PMI Madrid haciendo una presentación, un webinar para el capítulo de Buenos Aires, también sobre la gestión de riesgos en general. Y trabajamos junto con Alfredo en proyectos que tienen que ver con la gestión de riesgos, en muchos casos en proyectos, en muchos casos en cosas más extrañas, ¿sí? Pero básicamente lo que hacemos es aplicar la ciencia de datos a nuestros diferentes clientes con diferentes rubros, ¿sí? Los dejo con Alfredo, que les va a dar una introducción a todo lo que es riesgos, y después yo los voy a retomar a ustedes con una demostración específica sobre las herramientas. Así vamos avanzando, ¿sí? Alfredo. Perfecto. Muchas gracias, José. Muy buenas tardes aquí Latinoamérica y buenas noches por allá también para quienes nos escuchan desde España, pues, ¿no? Como José había mencionado, efectivamente las organizaciones en la actualidad se encuentran en épocas muy restrictivas, en donde el ahorro básicamente se convierte en una estrategia frente a las diversas situaciones macroeconómicas que se viven a nivel global. Previo a justamente explicar todas estas técnicas de simulación,
hemos destinado una sesión muy importante para hablar sobre este tema que se vive, ¿no? Cómo las organizaciones enfrentan la incertidumbre en una era de la disrupción digital. Deloitte justamente desarrolló un estudio ya hace casi unos 2 años atrás, es una encuesta bienal acerca de iniciativas de reducción de costos alrededor del mundo. Entre ellos, pues 1.000 altos directivos, específicamente del C-Level, han participado en este tipo de encuestas, pues también considerando diversos países en el mundo. En particular, a nivel de Latinoamérica o a nivel de América como continente, participó Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, etcétera, etcétera, también Ecuador, Argentina también. Y a nivel de Europa, pues también han participado países como España, Reino Unido, Alemania, Noruega, etcétera, etcétera. Entre lo más importante de ello, y si no sé si José me puede ayudar pasando el slide, eh, van ustedes a poder observar algunas estadísticas muy interesantes con respecto a las metas que las compañías han establecido para reducir costos y qué tan efectivos han sido en esos proyectos, pues, ¿no? Lo que se puede observar claramente en la parte de la figura 5, casi la mitad de las organizaciones encuestadas indicaron metas de reducción de costos relativamente bajas, menores a un 10%. Es decir, son sigilosos en ese sentido, han establecido un objetivo en particular para poder empezar a enfrentar este tipo de situaciones que se vive a nivel global, pues, ¿no? Lo triste de esto es que el 63% de los encuestados no pudieron cumplir con sus objetivos. Así de simple es el tema, pues, ¿no? Barreras que efectivamente han podido encontrar, que las vamos a visualizar en el siguiente slide, son algunas, pues, ¿no? Entre ellas, pues, retos de implementación de iniciativas, falta de comprensión en ocasiones de los proyectos de mejora, que eso en ocasiones suele suceder ya en la práctica, casos de negocio deficientes, que eso también es una área muy álgida dentro de la dirección de proyectos, en particular lo que ya es un anteproyecto, la formulación de un business case, diseño y reporteo deficientes y también erosión de ahorros que se han efectivamente planteado o se han presentado durante estos últimos 24 meses, pues, ¿no? Pero bueno, efectivamente, así como también se han presentado desafíos, problemas, pues esos problemas se los han traducido en lecciones aprendidas. Y las lecciones aprendidas que bien los empresarios han podido lograr gracias a este tipo de iniciativas es efectivamente desarrollar un mejor enfoque en sus estrategias de implementación, trabajar bastante en el tema de gestión del cambio, una mejor definición de las metas y objetivos, un mejor control del presupuesto, enfatizar mucho en el tema de mejora continua, diseñar y reportes más eficientes, y lo también relevante del tema, la comunicación como tal, pues, ¿no? De ahí para continuar en el siguiente slide, José, si me podrías ayudar, muchas gracias. Bueno, algo también importante dentro de este tema son las acciones de costos que se han podido, bueno, que se plantearían en los próximos 2 años, es decir, desde el 2017 hasta en la actualidad, muy probablemente las organizaciones han adoptado algunas fórmulas para poder llegar a reducir sus costos, pues, ¿no? En particular, si me permiten un momento ilustrarles, no, José creo que nuevamente tiene el control. A ver. Sí, parece que tú tienes el control de los slides, José. A ver, ahí te hago presentador. Perfecto. Ahí estás. Ya, ahora sí, muy bien. Entonces, de lo que hablábamos hace un momento, a ver, déjenme colocar acá, ahora sí, muy bien. Creo que ahí sí ya pueden visualizar nuevamente los slides, pues, ¿no? De las acciones que efectivamente se estaban considerando es cambiar la configuración del negocio, desarrollar estrategias de outsourcing o offshoring de procesos de negocio, mayor centralización, pero algo muy importante de esto, y es donde todas estas compañías que fueron encuestadas convergen, es en el tema de la optimización de los procesos de negocio. Entonces, dentro de la optimización es cambiar la estructura de la organización, mejorar cumplimiento de políticas, reducir gastos externos y, lo más importante, optimizar las diversas operaciones, sean tácticas, estratégicas o operativas que se están desarrollando en su día a día como tal, pues, ¿no? Dentro de los esfuerzos o de las iniciativas que se han planteado como tácticas para crecer frente a este tipo de situaciones económicas, pues ustedes pueden visualizar que hay algunas, ¿no? En particular, temas relacionados a optimización de costos directos, working capital, inventarios, talento humano,
rediseñar en algunas ocasiones las cadenas de suministros que estas compañías pues tienen para la prestación de sus productos y servicios. Otras, también desde la arista de GRC, mejorar los esfuerzos en temas de riesgo, cumplimiento y regulación, pues, ¿no? Y también, pues, para aquellas compañías quienes manejan sus portafolios de proyectos, también desarrollar temas de optimización. En síntesis, ¿qué es lo que nosotros podemos ver luego de todos estos gráficos, ¿no? Que un alto porcentaje de organizaciones, estaríamos hablando de un 40%, aún se concentra en enfoques tácticos para la gestión de los costos que suelen reducir o producir ahorros en costos menores a un 10% como tal, pues, ¿no? Y pues las organizaciones necesitan buscar oportunidades para crear disrupción en el status quo a través de una generación de modelos innovadores de negocio y operativos. En pocas palabras, pues nosotros estamos viendo que efectivamente las compañías tienen clara la consigna de que necesitan ahorrar, pero que efectivamente les cuesta cumplir esas métricas, pues, ¿no? Y lo que evidentemente se observa es que existen en ocasiones crisis para poder llegar a ese tipo de esfuerzos tácticos a nivel corporativo, ¿no? Pero algo sí es cierto, y realmente, pues, como todos nosotros sabemos, siempre estas situaciones son cíclicas, siempre, pues, los empresarios debemos de ver este tipo de circunstancias como una oportunidad. Y para ello, pues, tanto José como yo hemos citado una frase muy, pero muy célebre de Albert Einstein, como ustedes lo pueden ver ahí sonriendo, que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. Y es verdad, pues, ¿no? Para aquellas profesionales que efectivamente lidiamos día a día con problemas, pues hay que tener en cuenta que siempre a través de esos problemas nosotros podemos rescatar algunas oportunidades, algunos eventos que podemos llevarlos a cabo como proyectos para que efectivamente podamos cumplir todas esas metas que nos hemos planteado, en particular en el tema de ahorros, pues, ¿no? Y pues efectivamente ya viendo la tendencia y en la actualidad cómo las compañías se mueven o lidian también con algo que se conoce como Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial, también conocida como Revolución de los Datos, es allí en donde pues vemos vertiginosamente cómo algunas compañías empiezan a tomar iniciativas de transformación digital que respaldan a esos proyectos de ahorro como tal, pues, ¿no? Entre esa revolución de técnicas, pues, ¿no? Hay algún sinnúmero de temas derivados de la inteligencia artificial, como el tema de redes neuronales, algoritmos genéticos, machine learning, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, el día de hoy, tanto José como yo vamos a presentarles un algoritmo muy importante que es la simulación matemática como tal, pues, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros adoptamos simulación? ¿Qué beneficios vamos a ver al aplicar justamente esta técnica que es una de las más vanguardistas en los últimos 100 años que efectivamente pues la ciencia pues nos ha podido brindar? Como concepto de simulación matemática, bueno, es sencillo, nos permite evaluar estrategias de mejora sin perturbar el funcionamiento del sistema real, nos ayuda a evaluar hipótesis sobre cómo y por qué aparecen ciertos fenómenos en el sistema estudiado, ¿sí? También pues ya derivado esta técnica en el área de ingeniería industrial y también pues aplicable mucho en el tema de proyectos, nos ayuda a analizar bottlenecks o cuellos de botella, indicado el grado de utilización y estado de distintos recursos que dispongamos, sean físicos, tecnológicos, humanos, etcétera, etcétera. Y también nos ayuda de forma decisiva a entender la holística en la secuencia real de las operaciones de un sistema, pues, ¿no? Aplicaciones de esta técnica hay un montón. Como ustedes pueden observar, en Londres, Transport for London, pues efectivamente adopta estos modelos de simulación para poder de alguna manera optimizar las redes de transporte que existen dentro de la ciudad, desde una perspectiva micro hasta inclusive desde una perspectiva estratégica o macro, como ustedes la pueden observar, pues, ¿no? Y de esa manera pues tiene algunos lineamientos para poder encontrar justamente una forma óptima de poder distribuir el tráfico dentro de sus redes. Esa es simplemente una sola aplicación de lo que efectivamente lo que se puede lograr ya en materia de proyectos como tal, pues, ¿no? Algo que también es importante destacar como simulación matemática, como técnica, que según Gartner, ustedes conocen Gartner, es uno de los principales analistas de diversas tecnologías que se presentan, pues, ¿no? Ya desde el 2011 identificaba ciertas tecnologías estratégicas que las organizaciones pueden adoptar, pues, ¿no? Y como ustedes pueden observar, pues, ¿no?, dentro del campo de la analítica, la simulación forma parte justamente de ese tipo de estrategias tecnológicas que nos ayudan efectivamente a considerar
nuestros resultados históricos, incorporarlos dentro de nuestros modelos de negocio para efectivamente tomar mejores decisiones a futuro. Sea, por ejemplo, la implementación de un nuevo centro de distribución, el cierre de una línea de producción de un producto en particular, de que un proyecto estratégico pues finalmente pueda ser considerado o no dentro de nuestro portafolio de proyectos, etcétera, 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 pues, ¿no? Creaciones, aperturas o construcciones de nuevos hospitales, en fin, pues, ¿no? La simulación nos ayuda muchísimo y lo hemos podido palpar ya propiamente tanto José como yo, como consultores de esta firma, pues, ¿no? Cómo las organizaciones empiezan poco a poco a interesarse en la adopción de estas técnicas para tomar mejores decisiones, pues, ¿no? Dentro de las técnicas de simulación, para cerrar esta parte y darle ya pie o darle apertura a José, efectivamente hay algunas técnicas o conocidas como paradigmas de la simulación matemática, ¿sí? Básicamente esto empezó ya desde los 1950 con el concepto de la dinámica de sistemas por Jay Forrester. Jay Forrester pues efectivamente planteaba que las situaciones macroeconómicas se las pueden adoptar se las pueden modelar, perdón, basados en este tipo de modelamiento, desde un nivel macroscópico, por eso justamente aquí uno lo ve desde un nivel de tipo sistémico, cómo los procesos a nivel de la naturaleza se los pueden ir modelando. Aplicaciones muy buenas ha tenido dentro del ámbito económico, dentro del ámbito administrativo, dentro del ámbito industrial. Luego, pues nosotros hemos podido dar paso a otro paradigma muy importante que es el centrado en los procesos, que comúnmente se lo conoce como Discrete Event Simulation o simulación discreta de eventos, promulgado mucho por Geoffrey Gordon en 1960, que lo que se hace básicamente es ir observando ya el proceso, tarea por tarea, cómo se va desarrollando cada una de esas actividades y poder emularlas a través de un programa de computación, ¿sí? De esa manera, pues ahí es donde vemos claramente cómo se pueden modelar sistemas productivos, sistemas de transporte, sistemas de construcción, de minería, etcétera, etcétera. Pues no, pero teniendo un ambiente en ocasiones, o bien a nivel de objetos, o a nivel gráfico, pues no. Para luego ya ir evolucionando a un entorno más individual, tal como ustedes lo pueden ver en la parte inferior. En la época de los 1990, pues ya hablamos de un paradigma de simulación denominado Agent-Based Simulation o simulación basada en agentes, en donde ya no tan solo nos importa el comportamiento de los procesos, sino también de quienes interactúan con esos procesos, ¿no? Las personas que forman parte de ellos, la forma en cómo ellos toman decisiones, en fin, algunos otros atributos que efectivamente este paradigma pues ha ayudado muchísimo para poder comprender de mejor manera los fenómenos que se pueden presentar, tanto empresariales como de la naturaleza, y tomar, vuelvo y repito, mejores decisiones en lo que se encuentra uno analizando como tal, pues, ¿no? Ahora sí, pues José va a empezar un poco a hablar sobre las tendencias de la simulación, pues, en evaluación y planificación de proyectos. Te doy paso a ti, José. Bien. Te pongo Como presentador, por favor. Sí, ya te... A ver. Creo que tú te puedes también colocar como... Sabes que no me veo como... Ya, ¿Cómo puedo hacerlo? Ya, a ver. Ahí estamos. Perfecto, ya en este momento tienes el paso, José. Perfecto. Bien, ahí estamos. Bueno, vamos a seguir con las tendencias, digamos, lo que es evaluación de proyectos. Vamos a ver tres niveles: evaluación de proyectos, basándonos en lo que son modelos de calendario, básicamente. Luego vamos a ver un par de herramientas adicionales, una para hacer optimización de carteras y una herramienta para simulación un poco más avanzada desde otra dimensión. Pero vamos a empezar con esto, que es una herramienta de Palisade, ¿sí? Que se enfoca, digamos, básicamente en uno de los algoritmos en un algoritmo de simulación que se llama simulación Monte Carlo, ¿sí? Nacido también a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra, ¿sí? Y básicamente consiste en traducir modelos determinísticos o modelos donde los valores de nuestras variables son
valores determinísticos o únicos en distribuciones de probabilidad, ¿sí? Que luego al correr miles de veces o cientos de veces el mismo cálculo generan como salida otras distribuciones que nosotros analizamos desde el punto de vista estadístico y en esa base nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Básicamente estos serían los pasos, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro típico proyecto, digamos, donde tenemos nuestro diagrama en red, nuestro cronograma, nuestro Gantt, ¿sí? Vamos a traducir las tareas que tienen duraciones determinísticas en distribuciones de probabilidad, eso ya se los voy a mostrar. Van a ver que nuestra herramienta lo que hace es facilitar mucho la utilización de este tipo de algoritmos, ¿sí? Lo trae muy a la tierra. Luego vamos a proceder a generar la simulación para luego hacer un análisis de los resultados, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora, voy a salir. Alfredo, confírmame si se ve bien mi pantalla. Yo voy a abrir el RISC ahora. Sí, perfecto, se ve muy bien. Adelante, José. Una cosa importante, esta herramienta la pueden bajar de forma gratuita desde esta página, palisade.com. Aquí tienen para bajarla, tenían que bajar @RISC, que es esta herramienta de aquí. Eso es tienen seguramente ahí, creo que es una prueba por 15 días. Y básicamente lo que hace esta herramienta es agregar un complemento a nuestro Excel, ¿sí? Eso lo hace muy simple de utilizar, que tenga una curva de aprendizaje bien amable, ¿sí? Y dentro de las herramientas avanzadas que tienen, ¿sí? Tienen una herramienta que relaciona a los modelos que nosotros podamos tener en el Excel con Project, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Nosotros tenemos un Excel, tenemos @RISC abierto, tenemos un Excel, como les digo, limpio, y vamos a ir a la herramienta, a Project, y vamos a importar un archivo de Project de forma directa, ¿sí? Ahí abre el Project, vamos a ir a la carpeta donde tenemos nuestro archivo, y acá tengo yo un archivo de Project que se llama Tutorial. Y ahora el mismo sistema va a hacer una sincronización de los datos y va a hacer una copia de toda la estructura de tareas del project dentro del Excel. Entonces, vamos a tener dos archivos. Vamos a guardarlo, o no lo vamos a guardar nada, ¿sí? Acá tenemos, como les digo, una copia dentro del Excel de nuestro project, que tenemos aquí a la derecha. Si nosotros vemos aquí, acá voy a agregar esto, ¿sí? Tenemos los dos sistemas uno al lado del otro y vemos que tenemos la misma lista de tareas en el Excel que en el project, ¿sí? En este momento es cuando nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre el Excel, porque nosotros vamos a trabajar sobre la incertidumbre de las tareas y no sobre la complejidad, digamos, de los vínculos de las tareas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar sobre el Excel. Acá lo vamos a maximizar. En primera instancia, acá tenemos la lista de tareas, tenemos la duración, pero bueno, no estamos viendo la parte gráfica, sería interesante verlo. Vamos a ir aquí en las herramientas, vamos a tablas e informes, vamos a Gantt estándar y vamos a presionar aquí en mostrar gráfico Gantt en Excel, ¿sí? Eso habilita la parte gráfica. Y en este momento ya tenemos una copia bastante similar de Project dentro del Excel, ¿sí? Una vez que ya tenemos esto, ya tenemos una visión mucho más amable, ¿sí? Podemos empezar a trabajar sobre la incertidumbre. Lo que nosotros vamos a hacer aquí con esta herramienta, vamos a modelar la incerteza que tenemos sobre ciertos aspectos de las tareas, ¿sí? Aquí tenemos algunas cosas que podemos trabajar. En este caso tenemos la duración. Podríamos modelar la incertidumbre sobre la duración, o podríamos modelar la incertidumbre, por ejemplo, sobre el comienzo o sobre la finalización de una tarea, ¿sí?
¿Cómo hacemos eso? En este caso vamos a agarrar una tarea de ejemplo, por ejemplo, esta que dice definición de objetivos de la capacitación, en este caso un proyecto de un plan de capacitación. Vamos a ir a nuestra barra de herramientas, vamos a ir a definir distribuciones. Esto nos va a abrir una ventana donde vamos a tener hasta, creo que son cerca de 80 distribuciones de probabilidad. Y vamos a tratar de reemplazar ese valor estático, determinístico de 5 días, por una distribución de probabilidad que capture o que describa esa realidad de una forma más concreta. Sabemos que ninguna tarea, excepto que sea, es muy raro, no encuentro en este momento un ejemplo que pueda ser una tarea que sea específicamente de una cierta cantidad de tiempo. Siempre vamos a tener cierta incertidumbre. Entonces, lo que vamos a tratar de modelar en este caso, a través, por ejemplo, de una distribución triangular, es una variación entre mínimos y máximos. Acá lo que hace la herramienta es que toma el día, la cantidad de días que ya está previsto en el project, y lo pone como el valor más probable. Acá ven el pico del triángulo, y pone un mínimo de un menos 10% y un máximo de un más 10%. Eso puede ser variado, ¿sí? Tranquilamente podemos poner 3 días y podemos poner 8 días, ¿sí? Y eso hace que varíe la forma de la distribución, y eso hace que, en el fondo, los valores que van a tomar esta tarea durante la simulación, durante la corrida de la simulación, va a tener mayor incidencia, o al estar más sesgado hacia la derecha, en este caso va a haber valores más cercanos al máximo que al mínimo, ¿sí? Siempre con el más probable previsto ya en el project, ¿sí? Una vez que aceptamos, ¿sí? Eso ya, como verán acá, queda en azul y cambia el valor que nosotros tenemos estático. Ya no dice más 5, sino dice una función, está escrita una función, que describe esta triangular, esta función triangular. ¿Por qué he elegido la triangular? Porque es una de las funciones que más uso tienen en lo que es programación de cronogramas, ¿sí? Pero acá está la habilidad del analista, ¿sí? O del gerente de proyectos, ¿sí? Poder describir con la distribución la realidad es nuestra mayor habilidad. En este caso estamos como en una versión muy preliminar, muy prototipada del proyecto, entonces está bien utilizar triangulares o PERTs, ¿sí? Vamos a ver una distribución de tipo PERT para que vean de lo que hablo, pero muchas veces lo que es más importante es poder utilizar datos históricos o utilizar datos de expertos que nos den quizá una distribución un poco más precisa que describa esa tarea. Fíjense que la PERT es muy similar a la triangular, pero en este caso es una curva un poco más suave, ¿sí? Y de la misma forma, si yo le pongo los mismos datos que habíamos visto, vamos a ponerle más, vean cómo el comportamiento de la curva funciona, digamos, muy similar a la triangular, pero tiene una suavidad, digamos, en las aristas, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos generando estas distribuciones, esto se va traduciendo de ese valor estático a la probabilidad, y eso es lo que nosotros vamos a utilizar ahora como insumo, como input, ¿sí? Para nuestro proceso de simulación. Es muy común que en las primeras etapas solamente tengamos 2 datos, un mínimo y un máximo, ¿sí? En ese caso tendríamos que utilizar una distribución que se llama uniforme, ¿sí? Esta distribución uniforme, a diferencia de la otra que toma 3 puntos, en este caso solamente toma 2. En este caso, como está centrado en 3, toma entre 2.7 y 3.3, por ejemplo, porque hace un más menos 10, ¿sí? Habiendo dicho esto, ustedes tienen, como les digo, bastantes distribuciones con las que pueden jugar para hacer una descripción correcta. Después tienen funciones de ajuste de distribución que básicamente toman datos históricos que ustedes puedan tener en sus sistemas y infieren la distribución de forma automática utilizando otros algoritmos de ajuste. Después también hay
herramientas más avanzadas como series de tiempo, pero que no se aplican tanto en lo que es cronograma, ¿sí? Una vez que hemos definido las entradas, lo que tenemos que definir es lo que queremos evaluar, ¿sí? En este caso, vamos a definir la finalización del proyecto como la variable que nosotros queremos analizar. Entonces vamos a ir aquí a la barra de herramientas, vamos a ir a añadir salida, vamos a aceptar, entonces acá se pone en rojo y podemos hacer una prueba aquí con estos daditos. Verán que cada vez que se cambian, se aprietan los dados que tenemos aquí en la zona de simulación, el área de simulación de la barra de herramientas de ArcGIS, se prende el reloj que va, actualiza el project, y esto es muy importante para que entiendan el funcionamiento. Lo que nosotros tenemos aquí en el Excel es todo lo que es la parte de modelamiento de la incertidumbre de las tareas. Pero el cálculo de cronograma y de la ruta y de todo lo que tiene relación a lo que es la planificación del proyecto, específicamente se hace en el project. Lo que nosotros tenemos aquí es automatizado la generación de aleatorios y la generación de informes estadísticos relacionados a la incertidumbre, ¿sí? Pero todo lo que es el cálculo se hace dentro del project, ¿sí? Una vez que hemos realizado la prueba, procedemos a definir una cierta cantidad de iteraciones. ¿Cuántas veces queremos que se repita el cálculo para poder analizar el resultado? Y procedemos a iniciar simulación. Este proceso de iniciar simulación ya prende la máquina de Monte Carlo, de simulación de Monte Carlo, que tiene configurado ya un motor de números aleatorios, que tiene varias configuraciones ya mucho más avanzadas internamente. Ahí hizo 100 iteraciones, hizo 100 veces el cálculo de todo el cronograma y generó este resultado, ¿sí? En este caso, al ser fechas, porque nosotros planteamos como la variable que queremos evaluar a la fecha de finalización, tenemos barras que tienen que ver, que son valores discretos, que tienen que ver con los días, ¿sí? Ya vamos a hacer una prueba de duración, ¿sí? Y acá tenemos un histograma que nos permite evaluar en ciertos niveles de confianza cuál va a ser la fecha de finalización, en este caso de la capacitación. Y después tenemos aquí a la derecha una barra, disculpen, una tabla con todos los descriptores estadísticos de esta distribución de resultados, que es lo que nosotros utilizamos para hacer la toma de decisión o el análisis de decisión, ¿sí? O sea, acá podemos ver que como mínimo este proyecto va a terminar el 7 de noviembre, ¿sí? En la media estaba el valor previsto, que era el 11 de noviembre, que era por el hecho de que hemos utilizado distribuciones sesgadas, puede ser diferente al que teníamos previsto en el project. Y después tenemos todos los percentiles que nosotros podemos utilizar para determinar cuál es la fecha que nosotros podemos convenir contractualmente, dependiendo del nivel de confianza o el nivel de riesgo, o el nivel digamos, de capacidad de riesgo que tiene la empresa. Entonces, muchas veces las empresas utilizan niveles como del 80%, del 95%, del 90%, y con eso definen cuáles son las fechas de entrega posibles para este proyecto con el cual estamos trabajando. Una cosa que es importante es que no hace falta que tengamos solamente una salida. Nosotros en este caso vamos a trabajar sobre la duración al mismo tiempo que trabajamos sobre la fecha. Vamos a definir esta salida en la duración. Vamos a generar un poquito más de iteraciones. Vamos a hacer en este caso 500 cálculos. Y eso va a generar de forma ya automática un histograma que represente la duración. Y muchas veces, depende del tipo de contrato, vamos a tener que enfocarnos en la duración o en la fecha de finalización, ¿sí? Depende de la naturaleza del trabajo, ¿sí? Acá, como verán, acá la distribución de las fechas es similar, ¿sí?
pero fíjense cuando nosotros nos enfocamos en la fase de capacitación, en la salida de la duración, disculpen, cómo tenemos una distribución que es muy similar a una triangular en este caso. ¿Por qué es muy similar a una triangular? Porque nosotros estamos utilizando como insumos triangulares y PERTs en este caso, ¿sí? Y la mayor incidencia de la primera tarea que hemos utilizado define un poco la forma de la curva de la salida, ¿sí? Y con esta curva que tenemos, con este histograma, que también lo podemos mostrar como una curva acumulativa ascendente o descendente, o como ambas, ¿sí? Nosotros tomamos las decisiones, ¿sí? En este caso trabajamos sobre los percentiles de nuevo, y podemos trabajar sobre cierta cantidad de días u horas. En el caso de software se trabaja mucho en base a horas, por ejemplo. Y lo que es muy interesante, podemos ver la incidencia de las variables de entrada en el total el total del programa, ¿sí? En este caso vamos a ver un tornado, y esto es muy fácil de interpretar. En este caso estamos viendo cuál es la incidencia de la variabilidad de una de las variables sobre el total del proyecto, y vemos aquí que la definición de los objetivos de la capacitación es lo que más nos hace variar el total del proyecto en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? Enfoquemos nuestros esfuerzos en reducir o en controlar esta tarea, que es la definición de objetivos de capacitación, y con eso vamos a tener control del proyecto, no vamos a tener desvíos mayores. Podemos desviar la vista de lo que es la identificación de la ubicación de la capacitación y la adquisición del software y el hardware, y enfocarnos solamente en los objetivos de la capacitación, y eso hace que nosotros tengamos mayor control sobre la variabilidad, sobre la varianza del proyecto, ¿sí? La herramienta nos provee otros tornados, ¿sí? Como este, que es la contribución a la varianza, después coeficientes de regresión. Cada uno tiene su complejidad y su utilización dependiendo de dónde estamos trabajando, si en el ámbito financiero, si en el ámbito de proyectos. Yo en este caso yo les sugiero trabajar sobre este tornado que se llama efecto sobre la media de la salida, ¿sí? Me parece que es el de mayor utilidad para lo que es hacer un ranking de las tareas que mayormente inciden sobre un proyecto. Finalmente, y antes de pasarle a Alfredo, quería mostrarle una serie de herramientas adicionales. En este caso tenemos posibilidades de alterar de forma masiva o de forma selectiva las tareas y agregarles distribuciones de probabilidad sin ir una por una, como hice yo. Para hacer eso tenemos categorías de riesgo y tenemos tablas de introducción de parámetros. Y después tenemos herramientas mucho más avanzadas como las ramas de probabilidad y calendarios de probabilidad, que les voy a dar un ejemplo práctico que hemos enfrentado con Alfredo últimamente. Estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con petroleras que están en la zona de jungla o de selva, y hay ciertas fechas en el año donde no se puede trabajar directamente, porque es la época de lluvia y sube el Amazonas o cualquier otro de los factores. Entonces con eso nosotros podemos definir un calendario probabilístico, ¿sí? Un calendario que si las tareas entran dentro de esas fechas, digamos, probabilísticas de este calendario, que tiene un nivel de ocurrencia de acuerdo a ciertas fechas, se corre todo el cronograma para adelante o para atrás de acuerdo a esa probabilidad, ¿sí? Después tenemos informes, que es el Gantt estándar que estamos viendo, y después también tenemos el Gantt probabilístico, que es una herramienta ya bastante más avanzada, que lo que nos permite es ver cómo cambia el camino crítico de acuerdo a las probabilidades que hemos puesto dentro de las tareas, ¿sí? En este caso estamos viendo un ejemplo bastante simple, pero básicamente lo que hace es mostrar cómo las tareas pueden cambiar, ¿sí? De acuerdo a las distribuciones de probabilidad que nosotros hemos configurado. Alfredo, te paso. Perfecto, José, no hay inconveniente. Muy bien. Entonces, como ustedes pudieron visualizar, como José,
Es ahí donde justamente con este tipo de herramientas podemos responder a preguntas clásicas que se manejan en proyectos como cuál es la probabilidad de que efectivamente mi proyecto termine a tiempo, en costo, enfocar estrategias de mitigación, bueno, que en este caso, pues por efectos de tiempo, no se las pudo mostrar José, de Sí, cómo nos hace podríamos falta una mitigar. presentación específica, Alfredo, para mostrarles lo que es registro de riesgos y las herramientas avanzadas. Exactamente, así es, pues como el tiempo no es, estamos ahí un poquito cortos del tiempo, pues efectivamente con las herramientas como se han podido mostrar, se pueden desarrollar un sinnúmero de análisis, como bien lo han manifestado José durante su demostración, pues, ¿no? Ustedes pudieron ver cómo, pues, efectivamente la simulación se la puede enfocar a la parte de cronogramas de proyectos. También hay aplicaciones muy interesantes que se las pueden formular para la parte de análisis de presupuestos, inclusive desde casos de negocio, cuando se plantean las iniciativas y desde una perspectiva financiera uno quiere determinar cuáles son los mejores proyectos según su BAN, su TIR, su payback, razón costo-beneficio, etcétera, etcétera. Pues no, de esa manera, pues las herramientas también podrían ser consideradas. Algo que ustedes también pudieron ver al inicio de la presentación es la tendencia de las organizaciones en optimizar las diversas operaciones o los diversos elementos que forman parte del día a día de sus compañías, ¿no? Y entre ellas, pues nosotros también podemos llegar a optimizar proyectos. Bien, algunas compañías ya en la práctica con José hemos visto que optimizan desde una perspectiva de portafolio de proyectos. Otras compañías, en cambio, aplican técnicas como fast tracking, crashing. Estamos hablando de técnicas ya de compresión de cronogramas para poder efectivamente reducir los tiempos, costos y de esa manera pues, poder llevar a cabo un proyecto según los deadlines que se haya establecido por la alta dirección, pues, ¿no? Entonces, en particular, lo que ustedes van a poder ver en este momento ya conmigo es cómo se puede optimizar los proyectos y voy en este instante, si no sé, José, tú me podrías confirmar si se puede visualizar Sí, el sí, Excel se que está puede ver allí, bien. ¿verdad? Se Muy puede bien, ver. gracias. Entonces, ahí ustedes van a poder visualizar un modelo súper sencillo, pero muy importante para poder optimizar un portafolio de proyectos, pues, ¿no? Para aquellos pues, quienes en algún momento cuentan con su credencial de Project Portfolio Management Professional, su PFMP, pues van a estar muy probablemente familiarizados con este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en la práctica? En la práctica, pues, nosotros tenemos una serie de proyectos en las que nos interesaría, pues, encontrar aquella combinación que nos permita optimizar, maximizar, ya hablando propiamente de una ganancia, o minimizar los costos relacionados al desarrollo de todas estas iniciativas, ¿no? Para ello, pues justamente deben tener en cuenta que siempre cuando uno desarrolla un proyecto necesita ciertos recursos y los recursos no es que son infinitos, tenemos restricciones para los cuales debemos de cumplirlas y finalmente desarrollar estos temas, ¿no? Entonces, lo que podemos observar rápidamente, voy a hacer un poquito zoom al modelito, como ustedes pueden observarlo, tenemos 10 proyectos en los cuales los 10 proyectos tienen sus recursos humanos, capital de trabajo que se requiere para invertir en cada uno de ellos, y pues ya de alguna forma se ha dimensionado el valor presente neto de cada una de estas alternativas. Aquí en cambio va la pregunta, pues, ¿no? ¿Cuál de todas estas 10 iniciativas creen ustedes que podría ser seleccionada? Pues ahí van algunos expertos y dirán, bueno, hay que tener en cuenta también las restricciones que deberían de considerarse. Para ello nos están diciendo, para la toma de decisión, que máximo podemos disponer de 600 recursos de todos estos 10 proyectos que se tienen y que el capital de trabajo disponible está hasta los $85,000 como tal, pues, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas directrices, pues nosotros buscamos en este contexto maximizar el BAN de ese portafolio que se dispone. Para ello, entonces ahí es donde viene la combinación. Bueno, yo creo que como Project o Portfolio Manager podría estar seleccionando aquellas iniciativas que me aportan un mayor BAN. Que justamente ya para facilidad visual para ustedes se les ha dado, ¿no? Aquellas alternativas bien podría ser el proyecto 2, el proyecto 3, el proyecto 7 o el proyecto 9. Inclusive también el proyecto 1, que tiene un BAN elevado, podríamos irlo seleccionando directamente en el Excel, pues, ¿no? Para seleccionarlo únicamente lo que hacemos es colocar uno, ¿sí? Y ustedes se van dando cuenta en esta sección, y automáticamente empiezan ya a sumarse efectivamente los valores de BAN, pero también teniendo en cuenta que los recursos y a nivel de working capital también empieza a considerarse, pues, ¿no?
Entonces, básicamente con el proyecto 1, el proyecto 2, y qué pasaría si, por ejemplo, seleccionamos también el proyecto 3, pueden observar de que efectivamente tenemos un valor de van específico, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que a nivel de recursos humanos, pues efectivamente cumplimos con la restricción, pero a nivel de capital de trabajo, si se dan cuenta, ya no lo podemos lograr. Entonces, efectivamente, claro, como aquí tenemos un ejercicio con 10 proyectos, pues bueno, para algunas personas puede ser sumamente sencillo decir, bueno, invierto en el proyecto 1, en el proyecto 3, en el 7 o el 9, finalmente pues podría ir haciendo una combinación. Pero esto se complica mucho más cuando pues no solo tenemos 10 proyectos, y ustedes saben muy bien que en la práctica pues tenemos 20, 100, 1000 proyectos, 1000 iniciativas según el alcance o la envergadura de la compañía. Así como también no solo estas restricciones, sino muchísimas otras más. Y es ahí donde nosotros acudimos a uno de los algoritmos prácticos que, como bien se mencionaba en la introducción del webinar, que es la investigación operativa, pues, ¿no? La investigación operativa, o propiamente la optimización, nos ayuda justamente a poder resolver estos dilemas. Y dentro, justamente, de la suite que José explicó, que era @RIS, así como otras soluciones también complementarias, hay una en particular que se llama Evolver. Evolver funciona como un solver para aquellos project managers que han utilizado esta herramienta en algún momento de su vida, pero la ventaja muy importante que tiene esta solución es que pueden delimitar las restricciones, las variables de decisión, que en este caso serían en qué proyectos invierto o en qué proyectos efectivamente no lo hago, pues Solver, Excel como tal, te puede permitir hasta 200 variables de decisión. En cambio, con este tipo de programas, ustedes efectivamente pueden llegar a optimizar sus problemas o sus escenarios considerando la cantidad de variables de decisión que ustedes crean convenientes, pues, ¿no? Para ello, pues, aquí, pues, básicamente partimos de la estructura convencional de formular un problema. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros intentamos optimizar estos escenarios, es importante definir una función objetivo, es decir, ¿qué vamos a hacer en este escenario? Maximizar algo, minimizar algo. En este caso, vamos a maximizar una meta en particular, que es el van que se obtenga como producto de la combinación de todos estos proyectos. Hay que tener en cuenta también que hay unas variables que nos permiten determinar que ese van pues sea máximo o finalmente no. Y efectivamente lo que nosotros hacemos es acotar justamente como un problema de programación, por decirlo así, entera, es decir, con ceros y unos, que el mismo programa me diga en qué proyectos invierto, en qué proyectos efectivamente no invierto, a fin de maximizar dicho van, pues, ¿no? Finalmente, hay que tener en cuenta que no todo en la vida está, pues, permitido. Tenemos restricciones que, de alguna forma, regulan el problema de optimización. En este caso, nosotros debemos de procurar que la cantidad de recursos que se utilicen el monto disponible de capital de trabajo no excedan estos valores de $685.000, ¿no? Todo eso que les he explicado, básicamente lo configuran en dicha ventanita. Y finalmente, cuando a ustedes les interesa ya encontrar dicha combinación óptima de proyectos que me permitan maximizar el van, únicamente lo que hacen es, así como ustedes pueden ver, con un par de clics, empezar a que el programa les ayude o les facilite la búsqueda de ese óptimo que nos permita maximizar dicho van como tal, pues, ¿no? Entonces, en ese momento ustedes van a poder ver cómo el programa poco a poco empieza a hacer su trabajo, y miren qué tan rápido pues ha encontrado la solución en menos de 18 segundos, determinar efectivamente cuáles son aquellos proyectos en los que efectivamente deberíamos de estar invirtiendo, ¿no? Si yo doy clic en aceptar, ustedes se van a dar cuenta que dentro de poco, pues, el mismo programa se encarga de darles un informe como tal, pues, ¿no? Aquí claramente les dicen, ¿no? Que para los que no pueden visualizarlo más, a ver si lo van a poder ver, efectivamente, aquellos proyectos que me ayudan a maximizar el van, el valor máximo posible que se puede tener es de $141.333, son aquellos proyectos como el 2, el 3, el 7 y el 9 como tal. Pues son los que ustedes específicamente los han podido visualizar marcados ya de antemano, pues, ¿no? Pero hay algo muy importante que nosotros manejamos mucho dentro del campo de la analítica, es una máxima que dicta que lo único constante en la vida es el cambio, ¿no? Y ustedes efectivamente lo pudieron palpar claramente con José al momento de agregar incertidumbre en las tareas.
Y esa incertidumbre es lo que nosotros como project managers en ocasiones no la consideramos. O si lo hacemos de una forma poco convencional para poder reflejar ese tipo de escenarios, ¿no? Ahora, ustedes van a poder ver dentro de poco que ya se han tornado algunas celdas de color azul, y eso se debe ¿a qué? Básicamente ya hemos transformado un modelo de optimización de portafolios de proyectos determinístico hacia uno tipo probabilístico, es decir, que empieza a considerar justamente el cambio dentro de justamente sus cálculos, tal como lo van a poder ver en este momento. Cada vez que yo empiezo a aplastar un botón dentro de mi teclado, que es el F9, empiezan a darse cuenta que efectivamente tanto los recursos disponibles cambian, el capital de trabajo puede cambiar y por ende también el BAM puede estar cambiando, ¿no? Y en ocasiones pueden ir visualizando que habrán efectivamente proyectos que permitan cumplir en un cierto porcentaje de veces las restricciones que se han estipulado, pero habrán pues efectivamente ocasiones en donde no se lo pueda cumplir, pues, ¿no? De esa misma manera, ustedes pues van a poder darse cuenta que aquí hay herramientas como el Risk Optimizer, ya que se utiliza esta solución, muy similar a la que vieron hace un momento con Evolver, pero cuando ya hemos agregado incertidumbre dentro de nuestras variables de decisión que forman parte del modelo de optimización, vemos efectivamente ya la necesidad de cambiar el paradigma. En este caso no vamos a poder obtener un BAM específico, un valor puntual. Ya tenemos que acudir a medidas de tendencia central, de dispersión en particular, como en este caso, podríamos estar definiendo que lo que a mí me interesa optimizar es el BAM esperado, o el BAM promedio, o la mediana del BAM, o alguna métrica en particular que pueda tener la organización para poder encontrar un óptimo. Pero recuerden que el óptimo no se encuentra reflejado en un solo valor, sino efectivamente es un estadístico que sintetiza, según las iteraciones que, como bien José la pudo explicar, que utilicen en sus modelos de optimización, poder encontrar un resumen de dichos valores máximos y finalmente poder exponerlos en un solo valor como tal, pues, ¿no? De esa manera ustedes se van a dar cuenta que estos modelos funcionan, pues, ¿no? Y de cómo se los puede construir y utilizar estas herramientas potentes con que cuenta pues, justamente la industria para poder empezar ya a determinar o alcanzar esas metas de ahorro que en algún momento las compañías pues tienen como tal, pues, ¿no? Entonces, eso rápidamente pues lo pudimos ver en el campo de la optimización. Programas, como lo hemos visto el día de hoy, el que hemos utilizado y el que generalmente nosotros como consultores utilizamos, es el Decision Tools Suite. Pero a nivel de industria, y aquí va un poco el disclaimer, por si acaso piensen que estamos promocionando únicamente el programa, hay que tener en cuenta que también hay una oferta en la industria de algunos programas, ¿no? Como el caso, algunas personas muy probablemente estarán familiarizadas con el Crystal Ball. También Primavera tiene una solución llamada Primavera Risk que tiene funcionalidades un poco similares a las que se han ilustrado el día de hoy. Saber Institute con Risky Project y Bose pues también que tiene sus propias soluciones como tal, pues, ¿no? Eso a nivel justamente de modelos de simulación que funcionan en hojas electrónicas, pues no tal, tanto como José como yo les hemos podido mostrar en este instante. Para finalizar ya mi parte, pues justamente también hay que rescatar que hay otros modelos importantes que ayudan mucho a poder comprender el proyecto que se está en algún momento tomando para poder ejecutarlo, controlarlo, cerrarlo y pues llegar a fases inclusive de implementación y de post-implementación del proyecto, pues, ¿no? En ocasiones, y es lo que ustedes se habrán podido dar cuenta ya en todo su background como profesionales, habrán pues ciertos stakeholders o interesados que no necesariamente capten el proyecto al inicio. Es decir, como brindarles un roadmap que no necesariamente se lo puede desplegar en una maqueta o en una gráfica en particular, sino que hay que encontrar mecanismos que nos ayuden a poder llegar a emular este tipo de proyectos como tal, como que si fueran reales, pero dentro de un programa computacional. Es allí en donde ustedes van a poder observar claramente que se adoptan otras herramientas que funcionan perfectamente bien si las complementamos con las herramientas que tanto José como yo les hemos mostrado, es la simulación en entornos de segunda y tercera dimensión. Tal como ustedes pueden observar, en este caso se está ilustrando
un pequeño modelo de simulación de un hospital, donde pueden observar pues efectivamente desde la entrada del hospital cómo los pacientes empiezan a acercarse y cómo los mismos son direccionados a los diversos servicios que puedan presentar que pueda prestar un hospital como tal, pues, ¿no? Salas de emergencia, cámaras de rayos X, camas en donde pues, ustedes pueden observar tranquilamente cómo los pacientes pues empiezan a ir interactuando con el personal del mismo, pues, ¿no? Como veíamos en los slides iniciales de esta presentación, lo que buscamos justamente con este tipo de técnicas es también determinar cuellos de botella, que ustedes lo pueden ver ahí tranquilamente, de analizando la capacidad de utilización que tiene el hospital y que en ocasiones pues son métricas muy importantes al momento de evaluar la productividad de un proyecto en materia de calidad, pues, ¿no? Ejemplos de estos pues son varios, ahí ustedes pueden ver claramente el ejemplo de un hospital, pero a nivel logístico ustedes inclusive también podrían ver, si les muestro rápidamente el modelamiento que se hizo de una bodega en particular, ver efectivamente cómo estas herramientas pueden ayudar mucho a poder comprender sobre qué es lo que aspira el proyecto y de antemano también ir viendo qué tan factible es lograr ciertas metas, ciertos objetivos que se hayan planteado dentro del proyecto como tal, ¿no? En este caso ustedes pueden ver ya el contexto logístico, ¿no? Como también pueden en algún momento emularse ciertas operaciones de despacho, de picking, packing, sorting y de carga también de los camiones, para poder en algún momento evaluar la productividad que pueda tener en algún instante un almacén, ciertos cambios que se pueden dar a nivel del hallado, qué pasa si en algún momento utilizamos un esquema de almacenamiento aleatorio por uno sectorizado, en fin, pues no, algunas iniciativas que se pueden ir adoptando y se pueden ir simulando con un entorno gráfico tal como ustedes lo pueden ver en tercera dimensión, así como también si yo cambio una perspectiva en 2D, puedo ir viendo cómo dinámicamente estos objetos interactúan dentro de una operación logística como tal, ¿no? Entonces, eso efectivamente lo hacen en programas, en este caso se ha ilustrado un programa que comúnmente se adopta de Simio, que es el que ustedes pueden observar allí, con nombre de un monito, pero ustedes también se van a dar cuenta que en la industria pues se ofertan una gran cantidad de programas como estos, como ProModel, Arena, Witness, Flexin, Simiolay, Anilogic, y pues también en entornos de transporte pues utilizamos Paramix, Vising, Einsam, entre otros, pues, ¿no? Entonces, eso a nivel general, pues lo que ustedes han podido observar, cómo la simulación puede ayudar muchísimo a las organizaciones a poder o bien cuantificar probabilidades de que yo pueda cumplir mis metas clásicas de que mi proyecto termine en un tiempo específico, en un costo específico, o inclusive ayudar con estas herramientas a captar la atención de los involucrados de un proyecto y poder evaluar métricas que no necesariamente están condicionadas a un tiempo o un costo, como las de productividad, que nos ayudarían a poder ver que efectivamente el proyecto sea factible o no, de poder ejecutarlo antes de comprometer dinero y tiempo y recursos dentro de un proyecto como tal. Ahora, para finalizar, José, le voy a dar el paso para que justamente él pueda darle ciertas recomendaciones que ya en la práctica se viven con respecto a este tipo de iniciativas. José, yo en este momento te hago presentador nuevamente. Muy bien. Ahora sí, ya tienes Ahí está. Perfecto. Bueno, para finalizar, ya estamos sobre la hora, Alfredo. Como siempre nos pasamos, no podemos mantener un cronograma. Nos habían indicado que podríamos tener unos 5 minutos más, así que tranquilo. Si Está quieres, perfecto, está perfecto. no hay problema. Bueno, para hacer el cierre me gustaría hacer un resumen de cuáles son las habilidades, cómo trabajamos nosotros como administradores de proyectos, ¿sí? En relación al uso de estas herramientas, ¿sí? Aquí podemos ver rápidamente en esta pantalla unos 8 pasos que son claves para trabajar sobre cualquier proyecto. Primero, ver cuál es el problema, ¿sí? Entender bien la problemática de nuestro proyecto, de nuestro cliente, tratar de conceptualizar el modelo, ¿sí? Tratar de hacer una abstracción del problema y generar un diagrama conceptual es básico,
¿sí? Para pasar luego ya al trabajo real, digamos, ¿sí? Que es la parte de recolección de datos y lo que es la limpieza de los datos, lo que se llama el data cleansing, que es probablemente una tarea dura a veces, porque tiene que ver ya con cuestiones estadísticas, cuestiones un poco delicadas a veces que no estamos preparados. Finalmente vamos a ir a la construcción del modelo, en este caso, por ejemplo, sería recoger los datos históricos de la duración de las tareas individuales para luego armar el modelo de cronograma, ¿sí? O hacer los históricos de las van de los diferentes proyectos para luego hacer el modelo de optimización que mostró Alfredo, ¿sí? Ya en una perspectiva más lean, digamos, siempre vamos a estar dentro de un círculo de prototipado y mejora del modelo a través de tareas de verificación y validación, ¿sí? Diseño de experimentos también para hacer un chequeo cruzado de los resultados. Y finalmente, con los resultados ya objetivos de la última versión, ya podemos hacer un sistema de visualización o podemos directamente armar un set de reportes, que es lo que nosotros procedemos a mostrar a nuestros directores, ¿sí? Una vez que ya está todo eso está chequeado, ya tenemos la autorización y presupuesto, podemos pasar del modelo a una implementación ya en un software específico o en un proyecto particular, ¿sí? Acá algunos indicadores que hemos visto con nuestra experiencia con Alfredo. Estos proyectos no son simples, no menos de 3 meses. Traten de cuidarse mucho cuando van a entrar en este tipo de iniciativas, no menos de 3 meses y hasta un año a veces de implementación de este tipo de iniciativas, con presupuestos que son interesantes, ¿sí? Que van desde los 10 o 20 mil dólares para arriba, por el mismo costo de las herramientas y por el costo de la materia intelectual, ¿sí? La parte de lo que es los científicos de datos y lo que son los administradores de proyectos, estamos siendo cada vez más demandados, es más costoso nos estamos apreciando en nuestra hora, ¿sí? Entonces eso hace que todo el contexto sea un poco más caro y también lo que es la naturaleza de nuestras problemáticas hace que sean proyectos un poco más onerosos. Acá lo que quisimos hacer ya para cerrar, cuáles son las habilidades que nosotros tenemos que tener en términos de habilidades duras y habilidades blandas. Esto ha cambiado un poco el paradigma, ¿sí? A través de lo que es la industria 4.0 que nombró Alfredo. Ya acá ya estamos trabajando en lo que son con herramientas que tienen que ver con la estadística, que tienen que ver con la investigación operativa un poco más dura. Entonces, acá ya requerimos de tener habilidades un poco más relacionadas a lo que es la ingeniería o a lo que es la matemática o la estadística, ¿sí? Luego también, bueno, la parte de inteligencia artificial, que es lo que está de moda ahora. Pero en términos de habilidades blandas que se llaman, yo creo que es clave, porque aquí dentro de nuestras perspectivas nuevas del instituto y lo que se ve en el día a día en la gestión de proyectos, yo creo que independientemente de las habilidades más ingenieriles, más de estudio duro, la comunicación y la flexibilidad son la clave para avanzar en este tipo de proyectos, ¿sí? Inclusive en lo que son las ingenierías estamos tratando de mezclar lo que es el desarrollo con lo que es la operación, ¿sí? Si vemos en lo que es la industria del software, tenemos una nueva habilidad que se está requiriendo mucho, se llama el DevOps, ¿sí? Que es la mezcla entre el desarrollador y las operaciones. Ya no se ven como compartimientos estancos la oficina de desarrollo con la oficina de implementación de las herramientas, sino como una oficina conjunta en la cual se buscan objetivos de forma conjunta. Eso se traslada a cualquier otro tipo de ingeniería de forma directa, digamos, en la cual ya no tenemos el ingeniero que está diseñando y el ingeniero que está implementando de forma independiente, sino trabajando en forma conjunta y con el cliente para la búsqueda de esos objetivos, ¿sí? Así que todas esas habilidades blandas creo que son clave. Coincidimos ahí con Alfredo, que cada vez van tomando mayor importancia porque por suerte tenemos estas herramientas que nos facilitan la vida. Entonces tenemos que trabajar más sobre la comunicación, sobre
el facilitar los proyectos más que sobre la implementación efectiva de las herramientas, ¿sí? Y para finalizar, Alfredo, algunos libros, ¿sí? Que tienen que ver con la gestión de proyectos y la parte de análisis de datos. Se los voy a ir mostrando. Cualquier cosa nos piden por mail y les pasamos más referencias. Acá tenemos algunos otros. Y las referencias de nuestra presentación. Saray, creo que ya estamos en condiciones de recibir las preguntas. No sé cómo estamos de tiempo. Hola, ya me incorporo. ¿Se me escucha? Bien. Sí, ¿José? perfecto. Sí, perfecto. Te escuchamos, Saray. Perfecto. Bueno, simplemente fantástico, ¿eh? Enhorabuena a ambos. Para mí ha sido excelente. Me imagino que, bueno, ahora en la parte de chat leeré también comentarios del estilo. Bueno, para mí ha sido excelente. Me ha parecido una sesión muy práctica e interesante. Bueno, como bien decías, Alfredo, ¿no? La única constante en la vida es el cambio, ¿no? Y debemos de saber adaptarnos a ellos de una manera ágil. Y bueno, como decías ahora al final también, ¿no? Haciendo mención a una de tus últimas palabras, José, como las habilidades blandas, ¿no? Soft skills o personal skills van cogiendo cada vez más importancia en lo que es la gestión de proyectos, ¿no? Así lo muestra también el documento emitido, ¿no? Por PMI, el Pulse of the Profession. Correcto. Me voy a lanzar a ver si que ha habido una pregunta, ¿no? ¿Dónde se descarga el Evolver? ¿Y si tiene algún precio el Evolver? Mira, nosotros creo que ni yo ni Alfredo sabemos el tema de precios porque trabajamos para otras cosas, pero en la página de Palisade ahí pueden bajar pruebas, eso sin duda. Bajar el ETS que tiene @risk, tiene @risk, Evolver y todas las otras herramientas, o Evolver de forma independiente. Alfredo, ¿me chequeas eso? Sí, justamente ustedes en la página web, como al inicio les mostró José, palisade.lta.com o a nivel mundial, la página Acá está. www.palisade.com, como le está ilustrando José, ustedes ahí van a poder encontrar muchísima información sobre cómo utilizar estas herramientas, tanto en la parte de planificación de proyectos, optimización de proyectos, inclusive algunas también ayudan para poder ir tomando acciones al momento de ir controlando los proyectos durante la ejecución como Ahí tal, está. ¿no? Ahí pues yo creo que tranquilamente pueden ahondar en la pantalla o en la página web, donde inclusive van a encontrar hasta modelos gratuitos para que los Claro, puedan claro. descargar desde sus máquinas y puedan ir interactuando y conociendo más sobre la herramienta. Ahí, Bueno, ahí mientras les estoy mostrando en este momento. vale, perfecto. Mientras se animan algunos de nuestros oyentes a lanzar alguna otra pregunta, porque bueno, hoy hemos tenido una audiencia bastante numerosa. Hemos llegado a tener en un momento de pico de 85 atendís. Pero bueno, mientras se animan todos ellos a lanzar alguna pregunta, me voy a lanzar yo. Y la pregunta sería así la siguiente, ¿no? ¿Cómo integrar un registro de riesgos, ¿no? En la estimación de la duración y costo más probable de un proyecto? Bien. Alfredo, ¿o querés que conteste? Tú contestas, José, porque esa es parte de tu presentación. Adelante. Bien, bien, perfecto. Sí, el registro de riesgos es un modelo muy utilizado, digamos, muy requerido. Básicamente lo que vamos a modelar en ese caso es sobre eventos no relacionados al cronograma, a las tareas del proyecto, eventos que pudieran suceder con una ocurrencia determinada y con un impacto determinado, ¿sí? Ese impacto puede ser en términos de costos o en términos de duración, ¿sí? Básicamente lo que trabajamos es sobre funciones que nos indican o nos describen la frecuencia de ciertos eventos, pongámosles por ejemplo una huelga o un paro, digamos, ¿cómo se dice, Saray, en España? ¿Huelga? Que tengamos en una obra, Huelga en una obra. una huelga, Claro, cuando paran, cuando se enojan los trabajadores, Huelga, ¿sí? también se dice Una huelga. huelga, Sí. perfecto. Entonces lo que vamos a tratar de modelar, recuerden que yo soy de Argentina, así que vivimos de huelga nosotros acá. Acá lo que vamos a modelar es primero cuál es la frecuencia a través de distribuciones de probabilidad discretas, ¿sí? Y luego vamos a tratar de modelar cuál es el impacto, por ejemplo, por hora o por día de esa huelga, ¿sí?
Entonces, si tenemos esa duración probabilística o ese costo de la huelga probabilística, lo podemos incluir dentro de nuestro cronograma, y a través de estas herramientas podemos de forma automática modelar cuál es el impacto de ese conjunto de eventos dentro de nuestro cronograma, ¿sí? No sé si da el tiempo para mostrarlo, pero creo que requiere eso, en todo caso, que hagamos una charla ya más avanzada sobre lo que es gestión de proyectos, junto con los calendarios y esas cosas, pero el registro de riesgos es una de las herramientas clave para lo que es la parte de cronograma, ¿sí? Ok. Parece que la audiencia se ha asustado un poquito por lo que se ha mostrado, pero no, no hay problema, ¿no? O sea, eso es el inicio, ocasiones siempre al utilizar este tipo de soluciones, pues existe esa brecha entre curva de aprendizaje, pero siempre uno interactuando, poniendo ya en la práctica todas estas soluciones, efectivamente uno se da cuenta de la potencia que tienen los algoritmos en la actualidad de poder ayudarnos a tomar mejores decisiones como tal, pues no tanto como los que José ha mostrado, como inclusive el guía les está ilustrando un registro de riesgos, así como los que pues, también cuando me tocó presentarles el tema de simulación ya más gráfica, pues se van a dar cuenta pues los diversos beneficios que tienen, ¿no? Es simplemente un desafío que como Project Manager en su momento tanto José como a mí se nos presentó. O sea, hay que tener en cuenta, bueno, José sí es ingeniero en sistemas, yo en mi caso tengo un background más financiero, en donde pues hay que tomar las cosas y son oportunidades que uno las aborda para ir aprendiendo nuevas herramientas y pues a través de la aplicación de ellas pues lograr cosas fantásticas. Nosotros hemos visto cómo compañías tan grandes como Procter Gamble, Nestlé, bancos tan inmensos pues las adoptan, no tan solo a nivel de Latinoamérica, sino inclusive en Norteamérica y en Europa y en Asia, pues ellos realmente reflejan la importancia de aplicarlas en su día a día como tal, ¿no? Hasta empresas como la NASA pues las ha aplicado con resultados muy satisfactorios al momento de ir analizando la incertidumbre y los riesgos que pueden ir presentándose dentro de sus operaciones. Ahí José creo que les va a mostrar Sí. un registro como tal, ¿no? Claro, acá tenemos un registro, en este caso acá tenemos modelado 4 riesgos, ¿sí? 4 eventos de riesgo: riesgo en la torre 1, riesgo en la torre 2, acá estamos en un proyecto de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿sí? Lo primero que tenemos que modelar es la aparición o digamos que suceda o no, o la frecuencia de la aparición de este riesgo, ¿sí? En este caso estamos utilizando una distribución que se llama Risk Discrete, que básicamente definimos el valor que va a tomar 1 o 0, digamos. Acá, cuando es 1 es que sucede, cuando es 0 es que no sucede. Y para ese array, digamos, para ese 1 y 0, le vamos a poner una probabilidad, en este caso, del 40% para que suceda y un 60% de que no suceda, ¿sí? Ahí lo que estamos modelando con esta función discreta, ¿sí? Esta frecuencia, ¿sí? Que solamente va a suceder un 40% de las veces. Ese 1 o 0 es lo que nosotros vamos a multiplicar, ¿sí? Vamos a hacer el producto por el impacto. En este caso son días. Tenemos dos para acá, uno en días y uno en costo, ¿sí? En días estamos utilizando una PERT, como ya lo hemos visto. Esta PERT nos dice que el impacto probable de si llega a salir un 1 en este 0, o sea, en el 40% de las veces, el impacto puede estar dentro de los valores de esta curva, ¿sí? Entonces lo que estamos tratando de modelar acá es ya no un evento extraño que tenga un impacto fijo, sino un evento que puede suceder de acuerdo a una probabilidad determinada y con un impacto también aleatorio, ¿sí? Dentro de los márgenes de esta curva, ¿sí? En este caso, ahí vamos a ver, en este caso los días añadidos al plan no es ninguno porque tenemos 0, acá en este 40% no se ha dado, pero si ponemos la máquina a correr, eso va a generar un impacto en días determinados, ¿sí? Lo mismo se utiliza para lo que es el impacto en costos, ¿sí? Y cada uno de estos resultados de riesgos individuales son los que se agregan de forma automática a las tareas del cronograma
y generan una variación, por ejemplo, en la ruta crítica o en las fechas de finalización o en los costos de los recursos o en lo que fuera, ¿sí? Esto es un registro de riesgos. Es un poco rápido para explicárselo, pero a ver, no sé si se habrá entendido. Sí, perfecto. ¿Hay alguna otra consulta en que podamos ayudar? Sí, a ver, aquí tengo a Nacho, déjame un segundito, que lo vean. A ver. Bueno, Denise Olivares pregunta cuál es la curva de aprendizaje. Yo les puedo decir que es bastante plana, ¿sí? O sea, es bastante simple. Acá, si saben Excel, la idea es poder utilizar una nueva barra de herramientas. Hay obviamente una cierta cantidad de conceptos que tienen que ver con la estadística, pero en la implementación más básica de lo que es el riesgo en proyectos, creo que en pocas semanas, digamos, ya podrían estar trabajando sin problemas, ¿sí? Vale, luego tenemos otra pregunta de Nacho Danta. Cuando se cargó el proyecto Risk en la Excel, al comienzo, ¿pueden cargar otras columnas del proyecto como el trabajo, recursos Claro. y hacer PERT en ese tipo de columnas? Sí, exactamente. Yo solamente les mostré en la duración, pero, a ver, fíjate. En este caso puntual que tengo abierto este ejemplo, tenemos incluidas las columnas de costo, ¿sí? Inclusive tenemos como salida al costo, para evaluar el costo del proyecto, y acá tenemos los recursos que también se traen desde el proyecto, ¿sí? Entonces sí, es bastante avanzado lo que podemos hacer. Fíjate, aquí tenemos el limitador de proyectos, que somos nosotros, los ingenieros, los operarios de las torres, etcétera, todo con su costo o la tarifa por año, digamos, que tiene, y eso es lo que impacta a través del proyecto dentro del costo total del proyecto, ¿sí? Es muy simple de agregar columnas. Directamente vamos aquí a Project, aquí en enlace de proyecto, y acá tenemos insertar u ocultar campo. Ahí podemos traer cualquiera de las columnas del project y podemos integrarle ahí después todo lo que son las distribuciones de probabilidad. Fantástico. Sí. Respondí a la pregunta. Muy Muy bien, chicos, pues con esto voy a proceder al cierre porque no hay ninguna otra pregunta ahora mismo por parte de los participantes de la sesión como atendis. De todos modos, me consta que al final de vuestra presentación tenéis un slide donde aparece para si quieren contactar con vosotros una vez finalizada la sesión. Sí, No sé si la yo podéis. ahí les voy a mostrar el LinkedIn de Alfredo mío. Sí. Perfecto. Aquí tenemos ahí no hay ningún inconveniente. Ahora como todos estamos conectados con las redes sociales. Entonces, bueno, para aquellas preguntas que puedan surgir, ¿no? Una vez finalizado el webinar, pues que no dudéis en ponerse en contacto bien con Alfredo, bien con José a través de las redes sociales, a través del LinkedIn, que me van a ofrecer ahora, o bien a través del correo de eventos@pmiandalucia.org, como siempre. Y como viene siendo habitual en el cierre, os comento que con objeto de seguir mejorando, pues os va a llegar mañana de manera automática una encuesta de satisfacción, ayudándonos de este modo tanto a nosotros como organización del capítulo como a los ponentes pues a seguir mejorando, ¿no? Y saber de esta manera si nos estamos acercando a nuestro objetivo, qué cosas tenemos que pulir, sacar lecciones aprendidas. Agradeceros también a todos vuestra participación y ya os adelanto el próximo evento, lo habréis visto también en LinkedIn. El evento será el miércoles día 30. Será en este caso un workshop intensivo. No lo hemos hecho hasta ahora, pero vamos a probar. Como decía al principio, pues bueno, nos gusta innovar, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer una sesión de 2 horas consecutivas. Los ponentes serán Jesús Carnerero y Beatriz Martín, 2 ponentes, como decía al principio, ese es el mes de los 2 ponentes.
Y bueno, nos hablarán de herramientas de gestión de proyectos de Trello y Slack, no sé si les conocéis. Y como siempre, pues va a ser vía Webex. Todos los que estáis que por disponibilidad horaria no podéis estar de manera presencial, pues tendréis la opción de conectaros a través de la misma plataforma que hoy. Y presencialmente pues va a ser en las instalaciones de San Hotel Sevilla. Está en YouTube, como lo hacemos siempre, ¿de acuerdo? Para socios y no socios del capítulo. Y las inscripciones se podrán realizar a través de nuestra página web a partir de mañana. Recordaros también que para estar a la última en todas las actividades que se van a desarrollar, ¿no? Como parte del capítulo Andalucía, pues la mejor manera de poder estar al día y al tanto de todas ellas es siguiéndonos a través de nuestra página web www.pmiandalucia.org o en las redes sociales LinkedIn, Facebook y Twitter. Así que bueno, recordad también que todas las ponencias se graban y está, pues uno de vosotros le preguntaba en la sección del chat o de Question and Answer si se va a poder visualizar. Sí, todas se pueden visualizar, se suben a YouTube, a nuestro canal, y tenéis, bueno, a través directamente de YouTube o a través de la página web hay una sección donde es publicaciones y de allí publicaciones, canal de YouTube, ¿de acuerdo? En cuanto a los PDUs, pues este webinar de hoy va a tener asignado un PDU. Para los socios se asigna directamente, como sabéis, es uno de los beneficios que se obtienen al ser socio del capítulo. Y para aquellos que no sois socios, os pido que por favor escribáis un email a pdu@pmiandalucia.org, ¿de acuerdo? Y así se os facilitará el camino para poder gestionarlo. Y no sé si Alfredo, José, ¿queréis decir algo más por vuestra parte? Por mi parte, un placer. Sepan que estamos dispuestos a seguir transmitiendo